Hola, ¿qué tal? Soy José Ramírez y qué bueno verte de nuevo. Ahora vamos con la clase de medición directa. Pero antes te quiero dejar con una idea muy clara. La medición no es solo el acto de traer una regla o traer un compás y empezar a medir, sino que tiene que ver con la función de medición de un objeto o un fenómeno físico y también los patrones de medidas que ya fueron establecidos. Estoy hablando del Sistema Internacional de Unidades. Así que lo vas a ver más claro en la clase y continuemos. Como introducción, los cuerpos físicos y los acontecimientos físicos de nuestro entorno tienen muchas propiedades. Unas se pueden medir y otras no. De aquí en adelante, de conformidad con la naturaleza de la física, nos interesa solamente la propiedad de los cuerpos y los fenómenos físicos que sí se pueden medir, como siempre lo ha hecho la física. Continuamos. Aquí dos elementos muy importantes, cantidad física y patrón de medida. Una cantidad o magnitud física es cualquier propiedad de un cuerpo físico o de un acontecimiento físico que se puede medir. Y un patrón de medida es la representación física de una cantidad en medición. Ejemplo, la unidad fundamental de la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad física son acontecimientos físicos que se pueden medir, y los patrones de medida responden al Sistema Internacional de Unidades. Como decíamos al inicio, la cantidad física son las propiedades del elemento que queremos medir, pero los patrones responden al Sistema Internacional de Unidades. Para recordarte, son aquellos que responden a la longitud, a la masa y al tiempo, y en otras que son derivadas, pero hablamos de kilómetros, metros, segundos. Ya te va quedando un poco la idea más clara. Continuemos. Medición directa. La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. En otras palabras, la medición directa es aquella que se mide con instrumentos precisos para compararlos con un patrón de medida. Aquí dos definiciones. La primera, una magnitud es un acto para determinar la magnitud de un objeto en cuanto a la cantidad. Y la segunda definición, una medición es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud, que elegimos como unidad. Y queda muy claro, el acto de medir es considerar las propiedades de lo que queremos medir y utilizamos patrones de medidas que ya fueron establecidos. Esto está quedando hermoso. Ahora vamos con el método de medición directa. Vamos a ello. Método de medición directa. Si una vez mediste tu altura, esta longitud se comparó con la longitud calibrada que tiene una cinta métrica o un metro de un sastre. Es decir, se contó cuántas veces cabe el patrón de medida, en tal caso 1 centímetro, a lo largo de la longitud que se medía, es decir, tu altura. En este caso se trata de un ejemplo de método directo de medida, en otras palabras, de una medición directa. Medición directa. Cuando fabricamos algún objeto, ya sea este de madera, de papel o de cualquier material, tenemos que medir sus propiedades. Utilizamos una cinta métrica para medir los bloques que conforman las paredes de nuestra casa o escuela. Este acto de medir con un elemento graduado nos indica que estamos realizando una medición directa. Esto ya quedó claro. Utilizando los elementos graduados de medición, podemos crear medición directa. Cuando nos referimos al tiempo, muchos dispositivos de medición están a nuestro alcance, como el reloj, el cronómetro de nuestro celular y muchos más. Cuando medimos el tiempo de levantarnos y ducharnos para ir a algún lugar, lo realizamos de forma directa, ya que contamos con un elemento que compara el patrón de medida con el fenómeno que queremos medir, es decir, el reloj o el cronómetro de nuestro celular. En conclusión, concluimos que todo objeto o fenómeno físico que se puede medir bajo un patrón de medición y si utilizamos cualquier elemento para calcularlo, este se convierte en una medición directa. Bien, y terminamos. Ahora puedes ver con otros ojos qué significa medir en realidad o qué significa medir en física. Así que quédate en la siguiente clase, que es la medición indirecta, donde vamos a aplicar un poco de lo más hermoso, que son las fórmulas. Así que nos vemos en la siguiente clase. Chao.